Felicidad, hay oídos para todo. Vamos a hablar con él. Día Nacional del Locutor. No sé por qué pusieron 74, para mí serían 75 años desde que se celebra el Día Nacional del Locutor, pero bueno. En realidad es el día del Locutor Nacional. Acá dice, ¿por qué es Día Nacional del Locutor? Porque es la creación de la Sociedad Argentina de Locutores. Y la cantidad de años estaba fijándome 70 y pico, por eso lo vi por acá, mirá. Lo tenía... En el 50 no fue que se... 50, sí, 75 años. Sería 75. Y minuto 1 puso 74, me dejó en la duda. Pero... Porque copió y pegó el año pasado. Claro, a veces ocurre, ¿viste? El copy-pegue es algo rentable. Estar atento a lo que tenés que poner. Pero ahí. ¿Cómo te salva, Completamente, de una. Bueno, cuando nos quejamos, pero todos lo usamos, Muchos siguen insistiendo cuando pasó lo del video de pobres que quedó expuesto Jonathan Viale en la nota con el presidente. Che, me hicieron esta opereta. No, yo estoy seguro que el loco que estaba laburando le mandaron, ni chequeó, porque conozco a los que laburan ahí en TN, que fue el medio. Cargó y se fue. ¿Viste que lo que hicieron ya después? Sí. No crean que todo es así. Hasta en los medios grandes pasa a veces de que... De una. Me fui, cumplí mi horario. Loco, ya esperé demasiado el video. Te lo dejo cargando y me voy. Cargó y se fue. Porque eso tarda, ¿viste? Vos, por más que tenga la mejor internet del mundo, tarda. Un video de 1 hora. ¿Cuánto fue la nota de Milei? 1 hora y pico era. 1 hora por cuántos 1000 megas que tengan allá de internet. No sé, son los dueños de internet. Pero tarda, me lo imagino al tipo. Pero bueno, ustedes mandaron, ni chequeó el chabón que era el crudo y no el que tenía que ir. Ahí hay que buscar a otro responsable, no al que subió la nota. No al laburante, digo yo. Uh-huh. Ale, ¿cuándo decidiste ser locutor? Y en realidad tuve una profe que descubrió mi vocación en la secundaria, Denisa Charniz, ¿te acordás? Sí. El Vives. Uh-huh. Y a ver, vamos a hacer un raconto un poquito antes. En mi casa ya se escuchaba radio, yo vivía acá enfrente, en la Galería Lafayette, y a la hora de la siesta en el pulmón de la manzana tenía la ventana de la habitación y colocaba un parlante y hacía una radio para todos los vecinos que me adoraban. Era chiquito y ponía el tocadisco, la radio, ahí encontraba cómo usar el micrófono del grabador, del radio grabador, para que se amplificara y me escucharan. Y más allá de esto, Marita de la Cruz recuerda que cuando ella tenía la corresponsalía de Radio Tuyú, allí en la 104, arriba, donde está Chauen, donde está el gimnasio hoy día, ahí estaba la oficina de mis viejos, y en una oficina, 2 oficinas después, estaba la de Marita, también estaba la de FM La Villa, perdón, la del semanario La Villa, también estaba Omar Martín con serigrafía, junto con Javier Gesto. Bueno, la cuestión está que ahí, dice Marita, mientras mis viejos estaban de consulta, vos te criaste en la radio en mis rodillas, porque íbamos con Ramiro y la tía Marita nos cuidaba. Es más, ella fue mi madrina. Pero llegó el momento de terminar la carrera, la secundaria, una profe que fue Denisa me plantea, ¿por qué no te vas a estudiar a Mar del Plata? Que hay un chico de Gesell, por Emiliano, que va a hacer el ingreso para locución. Y ahí ponemos en agenda que yo en ese momento ya venía siendo catequista, cantaba en la parroquia, animaba, estaba conduciendo los actos de la escuela, entonces había un porqué. Y ahí arranqué. Me presenté, íbamos con Emiliano 2 días, el lunes nos llevaba el papá, y el jueves íbamos en micro y nos volvíamos, hacíamos noche en un hotel cercano a la terminal, en la vieja terminal de Mar del Plata. A las 6 de la mañana tomamos el micro, a las 8 llegábamos, él se bajaba en la puerta, no, primero me bajaba yo porque entraba por el acceso norte, me bajaba en la puerta del Vives y él se iba para el EDEM y bajaba en el EDEM. Así durante unos cuantos meses. Al año siguiente, en febrero del 94, se hace el examen de ingreso y no quedó, pero por algo que ya se sabía. Yo tenía mandíbula para adelante, prementonismo, cara con balcón, caja registradora, como decían mis compañeros de la secundaria, César Banana Pueyrredón. Y por eso... ¿Y por eso no quedabas? No, y es como tratar de ser corredor, maratonista olímpico y tener una pata un poco más corta que la otra. Se complica. Está las Paralimpiadas en todo caso para que compitas. Sí. Y en mi caso, eso fue condicionante. Es más, cuando fui después, esto fue en febrero, cuando fui a mitad de año, decía mala oclusión, mal cierre por prementonismo. Yo para ese momento ya estaba decidido que quería operarme de la mandíbula, cosa que mi viejo no querían saber nada por una operación de 8 horas, anestesia general y demás. Y fue que a mitad de ese año, en el 94, me operé de la mandíbula y después de estar así 60 días comiendo todo licuado y colado, aclaro colado, porque lo primero que me hizo mi vieja fue unas verduras ahí hervidas, las licuó, pero no las coló. Entonces se me quedaba todo entre los aparatos. Claro. Bueno, cumpleaños mediante mi viejo y demás, comí la torta y todo. Me sacaron el aparato y empecé poco a poco a hacer reeducación con Meli Chimini.
Y al año siguiente fue que me presenté nuevamente y ahí entré en la carrera, año 95. Ajá. Justo recordábamos con mis compañeros que estamos cumpliendo 30 años de esa primer cuatrimestre en el CEDIER, donde hice la carrera en el turno noche los 3 años. Y el día que estaba rindiendo el examen de habilitación, en el 97, 22 de diciembre, yo tenía que estar trabajando ya acá en FM La Villa. Ya había hecho una experiencia de radio los fines de semana, gracias a Susana Di Santo, y tenía que empezar a trabajar para hacer la mañana de La Villa. Estaba rindiendo el examen, aprobé, y bien, toda la alegría de todos los compañeros que aprobamos y pasamos. Y ya al año siguiente después me dieron el carnet. La formalidad, en agosto, por ahí nos dieron el carnet con la presencia de nuestros padrinos artísticos, madrinas artísticas. En mi caso, como comentaba, fue Marita de la Cruz. ¿Ella está viviendo en Mar del Plata? ¿O estaba madreado? No, ella vivía en Mar del Plata, siempre vivió en Mar del Plata. Siempre Es más, yo me la cruzaba en el micro, viste, a las 6 de la mañana que volvía por ahí a Gesell los fines de semana, y ella a las 6 de la mañana estaba toda emponchada, se subía ahí en Independencia y después o se bajaba para hacer dedo en la rotonda o seguía hasta Madariaga. No, la vocación de Marita impresionante. Qué loco. Impresionante. Así que bueno, así fue que surgió. Y después en el medio fueron pasando cosas, porque vos me decís, la carrera te prepara en el teórico, pero el práctico lo vas viendo a medida que te vas empeñando. El tema de maestro de ceremonias, ya de por sí era algo que yo venía haciendo, pero en el 95 me tocó Fiesta de la Diversidad, conducir el escenario junto con Emiliano, de un asado que hacía la colectividad. ¿Se acuerdan de Cacupé? Perdón, Cacupé. el asado de Cacupé, Sí. en la esquina de la 139 y Avenida 4, donde hoy está la iglesia mormona? Ahí se hacía el asado y ahí fue mi primera locución así grande, estando en la carrera. Y poco a poco, bueno, Marita me quiso, viste, en el escenario ser tipo una voz de off en esa fiesta. Y ahí fue enganchando con eso. Entonces, con la parte de maestro de ceremonias y llevando adelante, conduciendo actos. Y por otro lado, en el 2002 arrancamos con el taller de radio, una propuesta en casa del abuelo, y esta fue la otra beta. Porque por un lado está el tema de poner la voz en la radio o en un acto, y la otra la beta de poder compartir esos conocimientos para, decimos, meterte en el mágico mundo de la radio o ayudarlos para que ingrese a la carrera. Y así hubo gente que se presentó y entró a locución. Nosotros ahora estamos viendo esto de las cámaras, que no nos imaginábamos en algún Salgo momento. lindo, ¿eh? Sale bien, Alejandro. Me llevo bien. Hoy la tele no me favorecía el ángulo. ¿No? ¿Y porque quién te tocó de cámara? No, pero pasa que ponían de un costado que es donde tengo la ¿Quién era el cámara? Lo vamos a agarrar. Estaba... no me sale el nombre ahora. Ahí no me sale. Sí. El de Lesama, digo yo. Sí. ¿Damián? ¿Damián? Estaba listo. No, pero estaba ese el ángulo, esa era la cámara de frente, tenía una ahí va al costado. Tenemos mejores cámaras acá, por eso. Agradezco a la gente del canal, como siempre, a Lore la buena predisposición. Vale, Cierro. ¿No hay locutoras en Gessen? Bueno, eso sí, está Laura Piontanida. Laura, está, perdón. Patricia Antao, que ella está retirada de la actividad. También está Daniela Benítez Cauer, pero ya no. Pero no vive acá. Vive Claro, en Buenos por eso lo Aires. nombré. Claudia Díaz, pero vive ahora en Pinamar. Ajá. Ya había arrancado acá. Me queda, en su momento, bueno, estuvo antes Inés Sofía, hace muchísimo tiempo, hace unos 20 y pico de años. Compartimos atrás. acá en Radio Tempo con Inés Sofía un tiempito acá. Radio Tempo. Sí, sí. Hay varios y Y varias que son jóvenes que se quedaron en el lugar que estudiaron, ¿eh? Y no volvieron, que son De locutores. una. Eso lo hablábamos hoy también, salió la previa, nos decía Lore. Yo, Buscaba Poli, uno joven, porque estamos hablando de locutor nacional, porque después está el locutor local que tuvo varias camadas, uno en el 2016, la última fue el año pasado, el anteaño pasado, donde varios así colegas de la radio hicieron el curso de locutor local, pero así locutores nacionales con el ingreso, los 3 años o más, porque a veces tardás más años en recibirte. Somos, pocos. Bueno, después está Adrián Flores, Emiliano. Hay una chica, Gabriela, que vive en Mar Azul pero no ejerce. Fue conocida de otro locutor. Y Paula Gorski, por ejemplo, fue alguien que estuvo en el taller de radio y ya ingresó. Pau está viviendo en España en este momento, pero no está trabajando de eso. Hizo la carrera en el ISER también, me acuerdo. Claro. Me la cruzaba en Buenos Aires cuando estaba yendo al ISER ahí ya en retiro, ¿no? En retiro, exactamente. Ya no en el Bajo, en Paseo Colón, sino en retiro. Ya Retiro. Ella tuvo un detalle muy lindo porque me regaló cuando ingresó después el manual con el que te hace el ingreso, Sí. con muchos textos y demás para poder practicar y para usar en los talleres. Y después hay algunos jóvenes. Sí, me queda una chica, Valentina Están Barreneche, en Rivadavia, sí. que es la hija de Graciela Farías. Mira. Ella de la Ella hizo odontóloga. voces, antes de irse para Rivadavia, hizo voces para La Villa. Estaban juntos con la madre, ¿viste? Porque la madre arregla la boca y ella úsala. Gra fue el nexo en su momento. Graciela es madre de un amigo y compañero de la secundaria,
para poder operarme la mandíbula, porque yo estaba estudiando y contacta al decano de la universidad, el doctor Ricciardi, y es el que él me opera. Ajá. Así que acompañó a la familia en todo ese proceso anterior y posterior a la operación. Así que muy buena relación. Y bueno, me dijo Valentina que iba a estudiar, bueno, toda la alegría, ¿no? Claro, y se queda. No, me queda nomás la hija de Tesiones, si es locutora o... Debbie. ¿O periodista? Debbie, No. o periodista. No, Debbie es actriz, Y es secretaria Pero ejecutiva. trabaja en los medios, ya por eso te digo. Sí, de por sí, por sus dotes de actriz. Debbie estuvo trabajando en la radio del Arzobispado Sí. de la Ciudad de Buenos Aires y también en otras radios. Estuvo también con Belén Badía, Sí, sí. allí laburando, pero ella no es locutora. Ah, no es locutora. Siempre me quedaba esa duda nada más. Pero Y bueno. hay otra chica, la hermana de Carlos Eliki, Mariela, que ella es locutora y también hizo el curso de doblaje, Ah, mira qué bueno está eso. que es el posgrado en doblaje. Ese es Así- difícil, ¿no? Yo estuve 6-7 intentos, no ¿sí? entré. Sí, entrabas con. Las notas eran 10 y 9 y 8 lista de espera. Mi caso era 5-6 y los que me acompañaron 5-6. Después sí, una distancia en éter de fue todo el invierno del 2021-22, ahí en la pandemia vía Zoom y estuvo muy bueno, con las mismas capacitaciones y demás, pero el título oficial es este nexo que se hace de posgrado entre la Asociación Argentina de Actores e ISER, que es, de por sí, nuestro título otorga la posibilidad de ser doblajista. Claro. Pero es algo que en la carrera en ese momento se veía muy poco. Hoy día se ve mucho más porque hay una beta comercial bastante grande, ¿no? ¿Siguen igual de exigentes que antes los del ISER para el locutor nacional o relajaron un poco? No, la exigencia está sobre todo porque hay mucha gente. Tengo un compañero de la secundaria que se presentó en una de estas veces que yo iba a rendir el ingreso a doblaje. Me lo cruzo, sorpresa, porque no sabía, tenía todas las ganas, había pasado 2 pruebas y se quedó en la tercera y eran 4 pruebas. Ya la cuarta era como la que quedaban los que iban a estar cursando. Y tiene que ver con los cupos, la cantidad de gente que se inscribe. Por ejemplo, Emiliano quedó entre 4.000 que se habían inscrito en ese momento, quedó entre los 60 para poder... él ingresó al Mar del Plata en su momento y también allá a Buenos Aires, bueno, fue donde cursó. Se hizo las dos, por la duda. A ver, para alguno de los dos tenía que quedar. Exactamente, y bueno, y quedó en aquella otra y ahí estuvo laburando. Y tiene que ver con esta preparación, porque bueno, es la responsabilidad de quien va a trabajar al frente de un micrófono, y lo que planteo yo también en los talleres es, bien, no sos locutor, no sos periodista, pero vas a hablar en un medio, prepárate, capacitate y sea responsable de la palabra que vas a emitir. Claro. Que es lo que siempre me gusta decir, Que es lo que no se me escucharlo. acaba. No, yo intento, dentro de todo, más allá, de escucharlos y después tomar la impronta, ¿no?, de cada uno de ustedes, porque está bueno. Para mí fueron mis maestros. Yo empecé de chico, se va a cumplir... Año 97, la maratón Tengo- radiofónica 98. Yo, que en la 98 estuve yo, Año 98, la primera. la primera. ¿Cuál fue? ¿Sabés dónde se hizo la primera? Abajo del actual Radio Impacto. Mirá. Ahí estaba. Sacando Gesell, ¿cuál fue el locutor o locutora que te gustaba? De por sí yo siempre lo planteo, Marcos Munstock de Lelutier. A mí yo digo, soy locutor por Marcos Munstock de Lelutier porque me gusta Lelutier y lo utilizo muchísimo para las clases y como modelo de ejemplo de cómo con sorna y humor toca distintos tipos de programa. Y en doblaje me inspiraron los Muppets. Ah, Mirá. Me gustan los Muppets. ¿Y sí? El tema de poner la voz a un personaje, los títeres, fue algo siempre que también me llamó la atención. Y fue también por ese lado. Pero para mí, sí, Marcos Munstock. Después tenés modelos como Alejandro Dolín en su forma de hablar o demás, pero él es periodista, no es locutor, pero alguna hace radio. Marita, bueno, la planteé. Vez pasada estaba viendo unos videos de Rapidísimo con Héctor Larrea, Claro. o Carrizo. Pero Marcos, de ahí a lejos, chapó. yo escucharlo en la Rea me encantaba. La mañana, y el equipo que eran. Como muy fanático de la Rea, de escucharlo y decir, no puede ser el programa que hacía, y me dicen, y eso que, bueno, yo siendo joven no lo escuché cuando comenzó, porque fue como algo distinto para esas radios. Completamente, fue otra onda. Es más, él entró gracias a Antonio Carrizo. Él escuchaba a Antonio Carrizo, que Antonio Carrizo le mandó una carta, le escribió y lo motivó para que estudiara. Claro, sí, tantos locutores. Después también recordar a Mariela, que trabajó en FM La Villa, ¿te acordás? Mariela Fernández María Fernández. Sí. Que también, bueno, ella estuvo acá haciendo su práctica. Bueno, Lucho Seferche, que arrancó también Radio Aloha, él es locutor y tiene relación con Yo siempre le Gesell. digo, Diego Brancatelli también anduvo por Gesell en esos mismos años. Es de la misma camada, Mariela me dijo. Mirá, A Diego no lo tomaron y terminó yendo a Buenos Aires, vino conmigo. Me la crucé, a Mariela me la cruzaba en Buenos Aires, que me recordaba, yo no podía creer que Mariela me contó todos sus problemas de salud que había tenido y todo en su momento. Pero siempre se acuerda de Gesell, ¿viste? De ese momento, de Alejo Busto Casá y toda la gente que lo y alguien también que trabajaba acá fue Daisy May Quinn. Claro.
en lo que fue la radio que funcionaba en el balneario Popeye, que en el momento cuando vino decomisaron del Confer, ella estuvo trabajando acá en la temporada. Claro. Esas etapas del Confer de que tenías que cuidarte, ¿te tocó vivir, no? ¿Así, no? Sí, nosotros, bueno, de por sí, FM La Villa recién fue de las camadas, bueno, junto con Radio Beach o Frecuencia Rock, lo que hoy es Planet Music, en el año 2001. Me tocó, me acuerdo, porque aparte locuté en esa entrega de licencias, pero hasta ese momento eran muy pocas. Recordemos, estaba Aloha, después Radio Villa Gesell, ¿no? Pero después... Que nunca tuvieron licencia, siempre estaban con el permiso precario de esas radios. Claro, pero Loja tenía el 880, tiene Sí, el 889. que le llegó más lejos, Claro, le entró más tarde. Llegó después, pero fue en el 2001 cuando varias radios pudieron acceder a esta licencia y como que se había ordenado el éter de que hasta el 90 y pico eran en Villa Gesell y después del 90 y pico para arriba, 96, 97, de Pinamar. Sí. En teoría, porque Después ahí apareció 102.9, tiene una licencia para Pinamar, pero estuvo en Gesell. Claro, sí. Y fueron esas cuestiones. Y después recién en el 2006 fue que Fernando obtiene, creo, la 95.5. Exactamente. La frecuencia con... siempre les cuento yo la historia, la 102.9 que tenemos acá al frente, era la verdadera frecuencia que iba a tener la Radio Impacto. Pero cuando Lito le vende a Fernando el nombre nada más, claro. Pero se queda con los papeles, que lo hacía Grossman. Estas cuestiones internas que voy a contar nada más de gente de radio nada más, pero es así. Eso hubiese sido la verdadera frecuencia. Lo que pasa es que en esos tiempos no se hacían. Y vos me mencionás, bueno, de por sí yo vivía acá en la 107 y ahí estaba, acá enfrente, donde estaba Ibacará, Radio Villa Gesell. La RBG. Y por otro lado, con Raúl Jacobón, mi papá tenía una columna en el programa de Raúl, un programa nada que ver, no era de medicina, sino era de historia. Y al lado estaba Radio Impacto y Radio Centro con Luis Gra. A la noche nosotros éramos chicos, íbamos a presenciar el programa de las 10 de la noche. Claro. Con un híbrido que era una especie de caja de zapatos que le ponías el tubo telefónico y era wow, la tecnología. Entonces también digo, todo eso mamé de radio y hacer. Y mi primera vez que hice algo en radio, tenía 8 o 9 años, había una revista para chicos que se editaba y tenía el programa los sábados. Entonces yo tenía 8 o 9 y me invitaron como para hacer algo en la radio, ¿no? Con todos los nervios. Pensar que mi llegada a la radio fue por una docente, la hija de Lito, que era maestra en el San Martín, Andrea, y nos trajo acá arriba el Pollo Dorado, que estaba ahí en Radio Impacto. Ahí fue, de muy chico. Y después, bueno, nosotros acordábamos con Pato de vos ahí en la maratón, dando vuelta, y ahí quedaste. Sí. Y después, bueno, los programas que hiciste en FM La Villa. Primero, sálvese quien pueda con Agustín. Help, ¿sabes quién? Se te agregó la artística, ahí cantando. Sí. Y hubo un jingle que había hecho Agustín, nos referimos a Agustín Baldo, que era el de Siempre Voy a Estar a tu lado. Claro. Que duró, creo que lo sacaron hace poco, pero estuvo bastante. Hasta que yo estuve ahí, lo banqué. Sí, siempre. Fue una edición impresionante. Me acuerdo una vez teníamos que hacer algo y se había borrado toda la artística de la radio. Aquí revolvimos a Agustín porque había remozado bastante de la artística. Claro, sí, esas cosas hermosas de la ciudad y todo. En un momento Villa Gesell, yo siempre les digo, acá algunos que van llegando, los medios locales, si ponías algo nacional, le ganaban a lo nacional. Porque acá Lili, que viene en un ratito con Anita, su programa de Juguemos en el Bosque en Canal 2, yo creo que el rating superaba a cualquier programa de televisión nacional. Estábamos todos mirando, hoy Jugamos en el Bosque. Sí, es más, yo me acuerdo, hoy cuando fui al canal recordaba eso, el canal de las puertas abiertas, era otra villa también, ¿no? Sí. Donde era la tarde y vos pasabas para el programa, presenciabas, te ibas a la tribuna, estabas ahí, aplaudías, participabas y después te ibas. Podías ver el mundo interno de la tele. Era espectacular. Creo que también abrió muchas puertas junto con Susana Erián, con Laura. Laura con el Juguemos en el Bosque. Con el Juguemos en el Bosque. Laura era Hola Fantasía. Que primero lo condujo Susana y después, bueno, ya quedó Laura. Juguemos en el Bosque y los otros programas que tuvo Lili realmente no. Fue impresionante. Aparte la creatividad que ponía. La creatividad. Yo era pasar por lugar y que esté puesto el programa, la revista en el mediodía del querido Tonelli, también en otras realidades. La tecnología dio muchos atajos o facilidades, pero mucha más competencia. Competí con uno de China, con uno de Japón, con uno de Alemania. La globalización tiene esto, pero es la cuestión identitaria, ¿no? Vos sabés, bueno, que la gente a mediodía ve La Marea, y están los que tienen el canal, ponen eso para informarse o el noticiero a la noche, y después van haciendo zapping con las radios. Es así, se mantiene todo eso. Lindo escuchar esto, lo de los medios, del Día del Locutor, en este 3. ¿Cómo ves el medio en esta actualidad? ¿Cómo lo ves?
Como todo ajetreado, pero se va reinventando. Diría Santiago en la casa de Gran Hermano, adaptación. Adaptación. Creo que para todos, ¿no? Si te quedas en el formato anterior, como decís, bueno, a la gente le gusta esto. Pero después te voy a preguntar, porque dijiste Gran Hermano, ¿por qué ese fenómeno de tanta audiencia? Y tiene que ver con el circo romano, Leo. Los circos romanos estaban hechos para tomar otras decisiones y desviar la mirada. ¿No? Y el tema de meterte ahí en la casa, el tema de ver, de ser voyeur, de estar mirando lo que ocurre, de estar de un lado, del otro. Es como la familia, el barrio, el vecindario, ¿viste? Porque está con con este otro. Y tiene todo eso, ¿no? Ya, por eso, bueno, Gran Hermano con Orgun, o sea, esto estar pendiente las 24 horas ahí sin tu familia, haciendo nuevos vínculos, participando por un concurso para ganarte plata. Es bastante rebuscado, pero así tiene su público. No, porque la audiencia de la tele no es la más importante de la historia en estos tiempos, pero ese programa lo tuvo, sí. Lo tiene. Yo creo también en esta época porque no hay presupuesto para hacer grandes ficciones como antes también. También, que vuela la ficción, ¿se acuerdan? En el momento que estaban los carteles. Pero no hay guita, no hay producciones buenas. Y lo que está es para Netflix, para las... Por eso es otra cosa. Para las plataformas. Y porque ahí sabes si funciona, porque están pagándote y la medición es más fácil ahí. Yo también creo que con esta cuestión de los recortes, y hoy lo mencionaban por ahí más temprano, cuando estudiaba, tuvimos un casting para, en ese momento habría las 100, o las 40 principales, entonces estaban buscando voces. Ahí estuvo justamente Daisy May Queen. Y había un lugar que se iba de la radio en ese momento, que era el operador, porque estaban buscando locutores operadores. Claro. Entonces, para pagar menos y para tener a alguien haciendo doble tarea. Ellas son locutor, operador, productor, redactor de noticias, y se van perdiendo puestos y lugares que creo que es importante defender dentro de la radio, porque hacen a la magia de la radio. Claro. ¿No? Porque uno, como haciendo varias cosas a la par, puede llegar a brindarse, pero implica mucha carga, y donde vos sabés que trabajando en equipo se logran mejores cosas. Exacto. Entonces creo que también tiene que por ahí que ver con eso, ¿no? Los lugares, hablando de televisión, del utilero, del escenografista, vayamos a cuestiones más locales o demás. Bueno, ¿no? Eso pasó en las redacciones de diarios y revistas, que se perdió los de revelados, ¿viste? En la parte de revelado de... El corrector. Yo me acuerdo que trabajé en El Fundador un tiempo editando el 99 y el corrector. Entonces, bueno, recurrir al Word para no tener faltas. Pero había alguien en GESE que trabajaba de correctora para que no se fijase en el diario para que lo que apareciera. Claro. Entonces, bueno, también eso forma parte de esos lugares que la ciencia, la tecnología, bueno, la inteligencia artificial como que viene a reemplazar varias de esas cosas para maximizar, pero como siempre, bueno, la herramienta tiene que ser al servicio del humano y no de unos pocos que se benefician económicamente, mientras los otros que hacían esa tarea se ven perjudicados. La radio se retroalimenta y siempre va encontrando con estos nuevos tiempos de la tecnología, pienso yo, ¿no? Está bueno escuchar musiquita, estar con la musiquita, pero me ha pasado de estar arriba del remis laburando en las horas y llega un momento que todos te dicen lo mismo. No hay radios que hablen, ¿viste? En la noche, por eso fue el éxito de Impacto de que pegó, que metían mitre para los que estás en el auto, el que está, la musiquita te duerme, ¿viste? Porque encima todas coinciden que te ponen los mismos estilos de música, que en vez no, porque hay que poner música tranquila de noche, porque la gente duerme. No, los que están trabajando. ¿Viste? Mario Mundo en Radio 10, por ejemplo, con su programa Bien Arriba a las 2 de la mañana en adelante, hay que estar acompañando a la gente. Mario Mundo es profesor de Lícer. Es un pibazo. Un tipazo, claro. Siempre lo voy a reconocer. Y dice eso, hay que estar bien arriba, porque nos enseñaban a ser tranquilos en la noche. Y yo cuando le ofrecieron el laburo en radio, dijo, no, hay que ir para arriba. Tal cual. El que necesita alegría que esté laborando. En la fábrica, en el lugar donde esté, ¿viste? Es todo un desafío. A mí por eso lo que me gustaba de las maratones radiofónicas era de que estabas acompañando al panadero, al que estaba en el taxi, en la remisa de esa hora y te estaba escuchando y era algo atípico. Porque también es cierto que sostener una producción a la madrugada, ¿no? Sí, entonces es todo un tema. Exactamente. Bueno, te agradecemos por venirnos. Debíamos esta nota de hablar de otra cosa y no de hablar de radio y no de algún evento, de alguna cuestión actual de difusión. De difusión de la Biblia, pero recuerden, tenemos Feria Americana el 12. Paso el chivo. El 12 en la Biblia. Pasalo bien. El 12, Feria Americana nuevamente, tuvo éxito la anterior, de 15:30 a 18, que es para juntar fondos para el mantenimiento de la biblioteca. Y tuvimos que acortar el horario porque se nos apagó la caldera por una cuestión técnica, entonces hace mucho frío en el edificio. Tenemos el estufón grande en la sala de lectura,
Entonces estamos de 11 a 17 en estas semanas hasta poder solucionar lo de la caldera. ¿Cómo vino el tema de los ladrillos que venían con el tema del auditorium? ¿Cómo quedó eso? Y eso quedó allá en el 2000. No, pudimos construir, hacer el escenario, pero quedamos ahí por lo pronto. Por lo pronto. ¿Se sabe cuánto se necesita de capital para terminarlo? Y se necesita bastante, sobre todo con el tema de los precios y demás. Pero antes tenemos, la biblioteca, como hemos comentado, cumple 50 años y hay que hacer algunos arreglos y otras cuestiones edilicias y estamos atrás de eso. Eso queda para otro momento, pero está ahí siempre latente como para poder llegar a sumarnos en algún concurso, más como para poder obtener ese fondo que aquí se haría bastante difícil. La Biblioteca Popular Rafael Obligado, que tantas veces nos ha salvado con las monografías, los trabajos prácticos. Yo no sé, los chicos ahora lo he visto con Male, que ha ido en su momento, pero no es como esa concurrencia que íbamos nosotros, que había que conseguir lugar para... No, igualmente estas semanas ha habido bastante movimiento por el cierre de nota, entonces tiene trabajos y demás para hacer o lugar para estudiar, pero siempre ahí pueden acercarse y asociarse para acompañar a la institución. Dale, la biblioteca en Avenida 6, 105-106, frente a la 105 bis, tradicional lugar. Y yo los invito, hablando de lo personal, ahí armé hace unos años, el año pasado, un Instagram que es Voz, como usás tu voz, relacionándolo con el tema de aprender a usar la voz, y que está incipientemente con algunas publicaciones en Instagram, Vos como usás tu voz, y siempre reflexionamos con respecto al lugar donde estés usando la voz para cuidarla y la responsabilidad a la hora de utilizarla. Así que invito para que puedan seguir. Hay que aprender y saber cuidarlo. Cuando me tocan 2 eventos seguidos en la noche, a veces digo, ay Dios, ¿por qué no cuidarla? Bueno, con esto de las estufas, por ejemplo, del cambio, para la mayoría de la gente le pasa, sobre todo recordemos, no somos profesionales de la voz solamente porque soy locutor o porque es una cantante, sino el docente, el que trabaja en atención al público, el call marketer, son profesionales porque con eso se valen para poder trabajar. Claro. Entonces, ahí el tema de hidratarte mucho, sobre todo si tenés el aire acondicionado que te quita la humedad ambiente o dormir con un lugar que está muy calefaccionado. Hoy, por ejemplo, yo me tengo que hacer unas nebulizaciones para poder tener la humedad necesaria como para poder emitir voz. Claro. Pero te mata estas temperaturas que son atípicas, ¿no? Exactamente. Así que a cuidarse eso, agua y buen sueño. Serían los 2 secretos que dicen las locutoras, las foniatras de Lícer. Meli fue mi fonoaudióloga también. Meli Chimina, recuerdo para ella. Ahí en el Barrio Norte, y el marido que hacía los barcos dentro de la botella, era genial verlo. Cuando iba a fonoaudiología, creo que Meli se enojaba porque miraba más al marido haciendo el barco como que yo no podía creer cómo metían un barco dentro de una botella, pero lo hacían ahí adentro. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación.